este momento quedarás en los caprichos de Beckvisir, nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. Divagaremos entre brujas, duendes y seres elementales. Observarán de cerca nuestro camino. La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por la hermandad. Conducido por Chris Machilian. La Hermandad en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga 97.9 Barcelona. Muy buenas noches, soy Chris Machilian y le doy la bienvenida a La Hermandad en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga y 97.9 en Barcelona. Si quieres comunicarte con nosotros y mandarnos un mensaje de texto o de voz, lo puedes hacer al +34 643 963 466. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp +34 643 963 466. La Hermandad. Y sin más esperar, vamos a presentar a nuestros dos grandes invitados. Bienvenido, Padre Cristian, y nuestro querido amigo siempre que está acompañándonos también, Andrés de Rastros del Más Allá. Bienvenidos a la Hermandad, ¿cómo están? Fraternal saludo, Cris, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Ustedes se conocen entre ustedes también, ¿no? Sí. Han hecho investigaciones y todo. Yo, bueno, fan de mi querido amigo Andrés también de Rastros, y de usted, Padre, un respeto y una admiración que siempre se le hemos expresado cuando está acompañándonos aquí en la Hermandad. Muchas gracias. Obispo ya, ¿verdad? Ya es obispo, así que ya... Sí, soy obispo desde agosto. Felicidades también, Padre, por eso. Me imagino Gracias. que la responsabilidad también es muy grande de llevar, de ser obispo, ¿no? Sí, enorme. Ha sido difícil, pero ahí vamos. Bien. Y lo felicito, Padre, por eso también. Creo que Gracias. no pudieron elegir mejor obispo que a usted. Oye, Gracias. y se va a escuchar un poco así la me bota, pero no, admiración total a nuestro querido Padre, porque de verdad que es súper abierto a cualquier tema y sobre todo a lo paranormal. No te escuchamos, parece, Andrés. Creo que no te escuchamos. Ya. Ahora sí. Sobre todo, Andrés, en nuestros temas paranormales y sobre todo cuando todo queda al creer, a la fe, cuando si es que se aparece o vemos algún movimiento o alguna psicofonía, por ejemplo, como los fake, que hay muchas personas que también crean contenido falso, ¿verdad? Y el Padre Cristian ha sido una persona súper abierta también en contestarnos preguntas. Incluso hemos tenido entrevistas con personas que son de monólogos, ¿verdad? En algún momento, Padre, estuvimos hablando de eso y fue muy, muy bueno. Pero el día de hoy quiero hablar sobre Armero. Armero queda en Colombia. ¿Es un pueblo o ciudad? Ya es ciudad, ¿no, Armero? ¿Se puede catalogar como pueblo o como ciudad? Como un municipio, es un pueblo, por decirlo así. Es un municipio. No es tan grande como una ciudad, es un municipio, es un poquito más grande que un pueblo. Es un pueblo grande. Un pueblo muy grande, claro. Y el 13 de noviembre de 1985, un volcán hizo erupción y también con eso vino como consecuencia casi hacer desaparecer la ciudad. Padre, ¿usted nos podría más o menos contar a las personas, nuestros amigos de Málaga, de Barcelona, más o menos de qué es lo que pasó y cómo sucedió y qué fue la consecuencia de esto? Bueno, eso ha sido una de las tragedias más grandes de Colombia. Hay testimonios que tal vez se pudo haber evitado el desastre porque ya
Expertos en el tema dicen que se había hecho una advertencia al gobierno, pero al parecer el gobierno en su tiempo le pareció demasiado costoso hacer la evacuación del pueblo, del municipio, y no hicieron nada y pasó el desastre. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo una erupción de un volcán nevado, pero el problema fue que la erupción generó una avalancha. El hielo que se derritió tras la erupción arrastró lodo, piedras y todo lo que había, y Armero, que quedaba como hacia las faldas del nevado, fue quien recibió toda la avalancha de lodo y de piedras y prácticamente destruyó todo el pueblo. Entonces, ese pueblo está abandonado, se creó un nuevo pueblo hoy en día que se llama Armero Guayabal, que es el nuevo pueblo que está a unos kilómetros del antiguo Armero. Armero quedó totalmente destruido. Si tú lo visitas, son totalmente ruinas. No hay nadie que habite allí. O sea, es imposible es imposible como volver a reconstruir el pueblo en el mismo lugar. O sea, fue tanto quizá lo que quedó hundido el pueblo que puede ser peligroso volver a construir ahí, ¿o no? Exacto, por el terreno, porque el terreno permaneció inestable durante muchísimos años. Ya al pasar el tiempo, pues el terreno ya está sólido, pero muchos cuentan que cuando iban a los pocos meses o años de la avalancha, se hundían los pies en ciertos sectores porque quedó un material lodoso durante mucho tiempo. Ya está compacto y ya prácticamente se lo tragó la vegetación, pero uno ve la ruina de las casas, de la estación de policía, de bomberos, hospital. Incluso en su tiempo era un pueblo muy próspero, tenía mucho comercio, mucho turismo y se movía mucho dinero en el lugar. También hay muchas leyendas en que había mucho trabajo de magia negra en el sitio. Incluso hoy en día, Armero, las ruinas, es un centro de brujería. O sea, se encuentran muchos rastros de magia negra en el lugar. Por la carga energética también que tiene el lugar, ¿no? Sí, ahí se conjugan dos cosas. Es que es muy interesante la historia de la avalancha, porque la avalancha prácticamente respetó a los muertos, o sea, destruyó todo y el cementerio quedó totalmente intacto. La avalancha arrasó con todas las viviendas y demás, pero el cementerio quedó intacto. Pero el cementerio luego fue totalmente saqueado. Si tú vas a Armero, al cementerio, prácticamente no hay una tumba intacta. Ha sido saqueadas, los restos están regados, se pueden ver muchos de los restos, y tú encuentras restos de rituales, velas, fotos, oraciones. Qué terrible. Pero, lamentablemente la maldad del ser humano, ¿no? Sí. No respetaron lo poco que quedó. Y bueno, Andrés, tú has estado muchas veces también ahí investigando y todo, y el padre también, y yo he visto muchos documentales respecto a... Y lo que habla el padre sobre el cementerio, habla que fue lo único que quedó parado dentro de toda la ciudad, ¿verdad? Pero que fue como que casi lo tomaron como algo que Dios hizo eso, ¿verdad? Que abrió la lava y no tocó el cementerio, padre. De hecho, fue creo que uno de los papas ahí también hizo ahí algún tipo de monolito o algo. Pero es así, padre, usted como sacerdote, ¿usted cree que fue Dios el que abrió y que no permitió que tocaran el cementerio o solamente fue por el terreno? No, yo creo que fue como la ubicación, ¿no? Digamos que el cementerio estaba ubicado en un lugar y al parecer una de las rocas grandes quedó al lado del cementerio y ayudó a desviar mucho de la avalancha. Yo no creo que Dios haya estado involucrado ni para bien ni para mal. Creo que fue algo de la naturaleza. El mal sí se pudo haber evitado porque los informes dicen que se pudo haber evacuado el municipio y no se hizo. Y pues sucedió los miles y miles de muertos en Armero, que es desastroso. Pero no creo que Dios haya puesto ahí la mano para que le salía muy caro al municipio. Eso es terrible. Pasa en Chile mucho también con los terremotos, un país muy sísmico y que también tiene maremoto y a veces han habido alarmes y no los pasan porque dicen es muy bajo el nivel o la muestra es muy baja, quizás no va a pasar nada. Cuesta mucho mover tanta gente y lamentablemente hay consecuencias muy grandes y lo peor de todo que una persona le da el destino a muchas más que murieron. Eso es lo terrible. Andrés, tú has estado ahí
Y justamente estoy leyendo también un comentario, pero yo también había escuchado que antes de esta catástrofe habían matado a un sacerdote. ¿Tú nos puedes explicar más o menos Sí, de qué se trata esa historia? claro que sí. Bueno, aprovecho para saludarte, Padre Cristian. Es un gusto, un honor siempre contar contigo, estar contigo en un programa y obviamente nuestro amigo Cris. Bueno, Armero como ya el padre hizo una gran introducción sobre este municipio, efectivamente del volcán hasta el municipio había un cañón, entonces el pueblo quedaba justo bajando ese cañón y recibió todo el impacto de la avalancha. Estoy de acuerdo con el padre Cristian, el cementerio y el barrio de Tolerancia, que era donde vivían digamos, trabajadoras sexuales, quedaban digamos, al lado contrario de donde recibió la avalancha el pueblo. Por esto se salvó. Y también aviva digamos, es una leyenda, un mito, que, pues, no, el asesinato sí ocurrió. Asesinaron efectivamente a un sacerdote allí, prácticamente lo decapitaron, lo torturaron. ¿De qué lo acusaron Y a él? él estaba, digamos, defendiendo toda esta parte de las trabajadoras. Resulta que era una época en la cual Colombia atravesaba una lucha entre conservadores y liberales. Entonces habían encuentros y pensamientos políticos que influyeron, ¿cierto?, en esta muerte. En esa época, todo el que no estaba de acuerdo con cierto movimiento político era asesinado, era torturado, era secuestrado. Qué valiente Y este el padre sacerdote, también, muy valiente, ¿no? Pues sí, irse contra la misma exacto, iglesia también, porque la iglesia me imagino que era uno de los exacto. primeros contrarios a esto. Exacto, digamos que era un sacerdote liberal, con un pensamiento distinto a todo el conservadurismo que se vivía en esa época, y fue asesinado. Se dice que las prostitutas o las trabajadoras sexuales fueron quienes le brindaron una cristiana sepultura a este sacerdote, recogieron el cuerpo, lo llevaron y le hicieron todo el procedimiento santo para poder que descansara en paz. Y resulta ser que este barrio donde vivían ellas también fue respetado por la avalancha, porque quedaba cerca del cementerio, y entonces aviva esta leyenda Sí. de que gracias a que ellas fueron las que le hicieron, lo defendieron prácticamente, fue que se respetó El su castigo barrio. no le llegó. De hecho, exacto, de hecho ahorita, la última vez que estuve, este barrio de Tolerancia fue uno de los lugares donde más actividad paranormal había. Es algo muy curioso. Entonces, más o menos así fue la historia de este sacerdote allí en Armero. Padre, muchas personas, y la historia o la leyenda urbana o dice que fue un castigo de Dios, ¿verdad? Por lo que pasó con el sacerdote. ¿Qué pasa cuando Omaira, esta niña que no había visto ese video hace muchos años y cuando lo volvió a ver hoy día, es increíble lo que afecta a uno emocionalmente? Es terrible, pero al mismo tiempo la entereza de ella, ¿no? Para estar en esa situación y con la lucidez que ella habla, manda un saludo a su mamá, pero con la lucidez, o sea, es increíble. Yo con 36 años estaría pero ahí llorando, vuelto loco, y ella, pero una entereza, pero impresionante. ¿Dónde está Dios ahí, padre? Sí, digamos que esa es una pregunta que nos hacemos fácilmente ante las tragedias. Bueno, primero, pues siempre estuvo la leyenda que era una maldición que había puesto el sacerdote asesinado sobre Armero y que ese era el pago de Armero por el asesinato. Igual la tragedia fue tan horrorosa, o sea, digamos que no, pues yo era un niño cuando eso pasó, pero recuerdo las noticias, recuerdo la imagen de Omaira en directo por las noticias, recuerdo, yo tuve la oportunidad de estar cerca de allí unos días después en casa de un familiar y se lograba ver en el río restos de la avalancha Armero, colchones, animales muertos, el olor a muerto. O sea, es un lugar muy impresionante que hoy en día visitarlo genera tristeza. Yo creo que esa es la primera sensación, y Andrés
de pronto también yo creo que lo has sentido. Uno llega allá y sientes tristeza, más que cualquier miedo u otra cosa es tristeza. Sí. Cuando nos preguntamos ahí dónde está Dios, hay que recordar que Dios no es titiretero del universo, ¿no? El universo tiene unos ritmos, tiene unas leyes, tiene una dinámica que se mueve. Dios se hace presente en las personas que estuvieron ahí ayudando, que fueron miles de personas, voluntarias, bomberos, defensa civil, que trataron de salvar a Omaira en primer lugar, que se volvió el símbolo, y que trataron de ayudar a muchísima gente, los médicos, que trataron una clase de gangrena que se creó por la contaminación de ese barro, que le llamaban gangrena gaseosa, que fue una cosa terrible y que los médicos se enfrentaron a ella sin importarles si ellos también eran infectados, porque se podía infectar. Y digamos que Dios estuvo presente allí, ¿no? En la compasión del ser humano, porque es que Dios se hace presente en nuestra naturaleza. No es que se abran las nubes y baje un rayo de luz o algo así, ¿no? Dios se hace presente en el ser humano, que es el templo de Dios. Entonces, Dios está presente en el que ayudó, ¿verdad? Y el mal está presente en la gente que después saqueó a los muertos, que fue y destruyó el cementerio para hacer brujerías. O sea, digamos que ahí está la naturaleza de bien y mal representada en nosotros los seres humanos. Qué terrible. Bueno, Andrés, yo cuando uno ve las imágenes de Omaira, que hay muchísimas en YouTube, ¿verdad? Uno ve a los periodistas casi sobre ella, haciéndole un montón de preguntas, filmándola, otros militares o gente ayudando, tratando de tomarle las manos o algo. Y uno se pregunta, bomba de agua, sí, creo que trajeron una bomba de agua, no fue suficiente. Uno se pregunta otras cosas y dice, ¿y por qué no le pusieron un tanque de oxígeno para que pudiera respirar bajo el agua mientras trataban de socorrerla? Y un montón de otras situaciones, porque dice, la tecnología ya estaba porque estaban filmando y a color y un montón de otras cosas. A veces estos pueblos no están preparados para estos tipos de tragedias, lamentablemente, menos en nuestros países que lo que menos piensan es lo que un volcán puede hacer erupción. Pero ¿qué te pasa a ti? Total. Cuando ves a esa niña ahí, ves a los periodistas haciéndole preguntas a una niña que está destinada quizás a la muerte, ¿verdad? Que es súper cruel, ¿no, padre? ¿Verdad? Que es como súper amarillista, como, sí, bueno. dirían. ¿Qué te pasa a ti cuando ves eso? Vale la pena recordar, padre, Cris y todos los que están viendo, que este es uno de los miles de casos que ocurrieron. Mira, fíjate, yo conocí ahorita hace poco a la señora Dilma, que fue una señora que tuvo que ella misma cortarse su pierna para poder salir. Wow. Y cuando te encuentras con este tipo de historias, es como de película, o sea, supera la realidad, supera la ficción. Sí. Resulta ser que en el caso de Omaira, la motobomba más cercana estaba en Medellín. Y pues pasó de todo, no se trajo, no se pudo llevar allí al sitio. Y resulta que Omaira estaba atrapada por medio de unas placas. Ella no se podía mover. Si la sacaban, la partían literalmente. Entonces le pasó lo que nos acaba de nombrar el padre Cristian. Le dio gangrena, le dio una gangrena gaseosa, por eso a ella se le ven sus ojitos negros. Porque en la imagen se le ven los ojos negros porque la infección se la empezó a devorar viva. Entonces, digamos, no era tanto que estuviera bajo el agua, sino más que la infección y el estar ahí metida en esa barro con de todos los minerales y todo, la infectó, y eso fue lo que a ella, digamos, la mató tan rápido. Entonces, es tristeza y es sorprendente. Yo creo que la palabra o la frase que más describe esto es que la realidad supera la ficción siempre. No, es increíble. Padre, muere Omaira. Si hay un cielo o lo que sea, ella murió de una forma súper trágica. Ella se va al cielo. ¿Qué pasa con su alma? Porque prácticamente no sé cómo qué pasará en Colombia con ella, pero por ejemplo en Chile una niña si hubiese muerto así, perdón, casi la santifica la gente popularmente, no por a través de la iglesia, sino que le pide cosas, le va a dejar velas y un montón de cosas, que hay muchísimo en Chile, eso, así.
¿Qué pasa con esta niña? ¿Qué pasa con... se va al cielo, se convierte en un... ¿qué pasa con ella? ¿Cuál es su transición? Pero hay que recordar que el ser humano cuando fallece o cuando su carne o su cuerpo fallece, queda la parte espiritual que nosotros creemos que sigue viviendo. Este espíritu, nosotros siempre hemos creído que se une al Creador, ¿verdad? Se une a Dios, que eso sería lo que las tradiciones llaman cielo. Esta unión se da respecto a la evolución o unión de ese espíritu, de esa alma con Dios. ¿Qué creemos nosotros en un caso como el de Omaira? Lógicamente Omaira era una niña, ¿cierto? Y como niña, pues ella no, digamos que incluso en su vida y en la tradición de su pueblo, pues estaba pegada a las cosas buenas, ¿no? Era una chica buena. Entonces, lógicamente no dudamos que esa unión con Dios se dé. Hay que recordar que el alma cuando no se une a Dios, lo que llaman infierno, es porque en la misma conciencia del ser no quiere unirse a Dios. O sea, es una conciencia que no quiere estar en la luz y es la que se va como al infierno. No es Dios el que manda al cielo o al infierno. Es el mismo espíritu, conciencia, quien decide en qué lado está. Entonces, lógicamente, Omaira está en la presencia divina. Ya sobre la tradición popular de esta santificación, digamos que está muy arraigado a las tradiciones de nuestros pueblos, en los cuales cuando alguien muere en lo que llaman olor de santidad, pues se le piden favores, ¿no? Porque la tradición, que pues yo con todo el respeto critico un poco la tradición de los pueblos en que piden favores a los muertos y estas cosas, pues es porque ella quedó con la imagen de mártir, ¿no? Ella, símbolo, una niña, muere en armero, tragedia, pues ella debe hacer milagros. Entonces tú vas y ves el montón de placas en toda la parte, incluso hay un negocio, pienso yo, porque ahora resultó por ahí una historia que no era ese sitio donde había muerto, sino otro. Entonces tienen dos sitios con placas, con letreros, que ahí se venden cosas. Bueno, vamos que la gente lo utiliza de esta manera. Pero es el fervor de la gente, o sea, la idea de la gente de que esta alma, al ser pura, pues tiene la facultad de hacer favores. Yo personalmente, en mi tradición, creo que no. Creo que sí está unida a Dios, a la fuente de la vida, pero ya lo de los favores y eso no. Yo creo que ya son las mismas creencias de la gente que se expresan de una manera. No creo que sea ni bueno ni malo. Creo que debe orientarse, educarse, pero es una expresión que hay allí. Pero que si Omaira está con Dios, pues yo creo que sí, total. Yo pienso muy parecido a usted también, ¿eh? Y creo que cuando cuando hacen peticiones, ¿verdad? Y le funciona, creo yo que es también el mismo poder de la fe más que el favor. Pero me llamó la atención dos palabras que usted dijo, padre. Dijo el supuesto cielo o el que le llaman infierno. ¿Usted como sacerdote no cree que hay un cielo? Lo que pasa es que la idea de cielo e infierno está muy mal elaborada, llamémoslo así, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos cielo o infierno, estamos hablando de un estado del espíritu. Lo que pasa es que las distintas tradiciones, cogiendo pues lógicamente las corrientes culturales, crearon el cielo e infierno como sitios, ¿verdad? Como lugares. Entonces el cielo tiene angelitos, nubecitas y santos. Y el infierno tiene llamas, demonios y cosas así, ¿no? Entonces es una figuración del ser humano sobre una realidad que no comprendía en su totalidad. Hoy en día, con el desarrollo de la psicología, de la teología, de la espiritualidad, sabemos que son estados espirituales, no son sitios. Entonces, digamos, yo más que decirle cielo, le llamo la unión de la conciencia con Dios, y más que infierno, pues es el rechazo de esa conciencia a estar con Dios. Entonces, pues es diferente, pero en la tradición se conoce como cielo e infierno. Oh, padre, de verdad que yo, cuando tú hablas, yo quedo así, porque pensamos muy parecido en ese sentido, y me parece muy bien que un sacerdote sea tan abierto para votar la tradición, ¿verdad? Porque hay una tradición de cielo, de infierno. Si te portas mal, te vas al infierno. Si haces todo bien, te vas al cielo. Y tú, como sacerdote, sin perder ningún centímetro de la creencia, tú votas los cuentos y los llevas a la realidad. Y eso es muy, muy bueno. Deberían haber muchísimos como tú para que la gente vuelva a tener más fe. Andrés, tú has estado ahí en Armero, ¿verdad? Tú has hecho investigaciones paranormales. Cuando tú has hecho investigaciones,
Bueno, me imagino que primero la sensación de nostalgia de estar en un lugar donde falleció tanta gente debe ser terrible. ¿Qué te ha pasado hoy cuando has Sí, hecho investigaciones? ¿Has tenido momentos donde has quedado así como que, wow, esto no se explica? sí, totalmente. Bueno, lo primero que pasa cuando tú llegas es, como lo dijo el padre Cristian, la sensación de tristeza es inevitable. Por otro lado, imaginarte todo lo que ocurrió ahí, que sobre esa misma calle murió muchísima gente. Armero es declarado un camposanto, Armero es un cementerio por todas partes. En todas partes hay restos de personas que estuvieron allí. Eh, Aparte de eso, Armero es un cóctel, como lo dijo el padre Cristian, de tipos y manifestaciones de toda clase. Allí te encuentras con todo tipo de energía y es muy común encontrarte con energía residual también. Recordemos que hay energías o tipos de energías inteligentes y energía residual. Cuando ocurre un acontecimiento tan trágico, toda esta energía residual queda allí guardada en ese momento y es como si se repitiera, como si hubiese un bucle y se repite constantemente ese dolor, esa tristeza. Adicionalmente, encuentras, como ya lo nombró el padre Cristian, muchísimo trabajo negativo, muchísimo trabajo de magia negra, satanismo, allí se realizan muchísimos rituales satánicos y los mismos restos que hay allí son utilizados para estos rituales. Es decir, que te encuentras con absolutamente todo tipo de energía. Si tú eres un investigador y vas en búsqueda de responsable de una manifestación o de una prueba, allí la vas a encontrar. Vas a encontrar de todo, absolutamente de todo. Psicofonías, fotos, en los videos, ¿cierto? Las baterías se descargan rapidísimo. Encuentras también mucho contacto físico. Allí te tocan, Te tocan. literalmente, sientes que te tocan. Los pasos y la gente como si corriera. Entonces es como revivir ese momento que ellos pasaron. Cuando la gente corría en ese momento, quedó guardado y escuchas como pasan corriendo a tu lado. Ta, 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 ta. Es impresionante. Es un nivel alto de investigación y encuentras de todo allí, Cris y Padre. Oye, le quiero agradecer a Magde Juliana Jiménez que me envió fotos de Armero que dijo que tomó el 12 de abril de este año. Así que me envió una foto ahí al WhatsApp de Ritmo FM. Le agradezco por la foto y después las voy a subir a la historia de Instagram. Hoy día subí un video donde hablan de Armero, ¿verdad? Donde aparece como un tipo de entidad atrás de un chico que estaba filmando cerca del cementerio. Y cuando lo estaba subiendo, tenía que escribir algo. Y me costó mucho, padre, me costó mucho escribir algo sobre el video, pero Armero es un lugar donde se merece muchísimo respeto. Primero, ¿verdad? Nosotros como investigadores, los tres, cuando hacemos este tipo de investigaciones, también vamos con ese mismo respeto mostrando y con mucha seriedad. Entonces me costó mucho escribir algo que pueda ser mal tomado o que yo también pueda faltar el respeto ni siquiera a las personas vivas, al pueblo de Armero que le sucedió todo esto. Entonces solamente escribí tragedia de Armero, Colombia, y nada más. No pude escribir nada. Lo borré como 20 veces y no pude porque es triste lo que pasa ahí. Son sensaciones de, como dice Andrés, uno solamente, yo sin estar allá, uno se imagina el momento que pasó esto, la desesperación por correr y no poder liberarse de esta tragedia. De cuántas personas, por ejemplo, misma Omaira que le mandó un saludo a su madre, imagínate tantos otros que se acordaban de sus hijos, de sus papás o de sus hermanos, pidiendo que ellos estén bien porque quizás no estaban junto a ellos. Padre, tú como investigador también, me imagino que has estado en Armero, y yo también pienso, creo yo, por energía, al ser un sacerdote tú tienes una energía quizás diferente también, y a lo mejor ellos la pueden recepcionar
y se acercan más a ti. ¿Qué pasa cuando has estado ahí? ¿Qué sientes? ¿Has escuchado? ¿Has sentido que piden que los ayudes? Bueno, en primer lugar quiero darte gracias, Cris, por el respeto hacia ese lugar, porque lamentablemente se volvió, no sé si sea la palabra, pero lo toman así, como un parque de diversiones paranormal. Un turismo La paranormal. gente lo está tomando como ir a ver qué me pasa, a coger, a tocar, porque incluso la última vez que fui, había un grupo de motociclistas que nos vieron con una cámara, entonces se acercaron y uno de ellos incluso entró en un trance y era porque había por allá cogido algo, le encontramos una energía, nos tocó hacer incluso una limpieza, porque la gente va a Armero como un juego y me gustaría mucho que lo tomaran precisamente con ese respeto. Claro, como investigadores paranormales ir a Armero es un tesoro, porque siempre que vas, siempre tienes evidencia, siempre, ¿verdad? Incluso de día, allá no hay problema a la hora que tú vayas, porque es un lugar con actividad muy alta, buena y no tan buena, pero la gente va con una curiosidad morbosa. Es un turismo paranormal, es un turismo sí. paranormal. Y la misma gente también ha transformado eso y ha hecho, quizás como dices tú, Sí. tours y hacen un montón de cosas para aprovechar. Incluso dinero con eso. Entonces quiero agradecerte mucho tu respeto en primer lugar. Y bueno, sí, cuando yo he ido a Armero he sentido de todo. Precisamente como sacerdote, el pedido de auxilio y de ayuda ha sido impactante. Nosotros con equipos como Spirit Box y pequeños aparatos de estos, todo el tiempo están pidiendo ayuda y siento energéticamente la necesidad de ayudar. Nosotros siempre que terminamos una investigación en Armero, hacemos una ceremonia de luz, precisamente para tratar de llevar paz, reconciliación, perdón, liberación, porque es que el lugar está muy lleno de dolor, de rabia, porque se siente rabia, se siente angustia, se siente impotencia, se siente maldad, porque lamentablemente también hay unas energías muy oscuras en Armero, con las que también nos hemos tenido casi que enfrentar en ciertos espacios. El cementerio es un lugar terrible y hemos tenido que enfrentarnos. Yo he visto allá físicamente, incluso yo vi como una clase de criatura, yo no sé cómo describirla, de verdad era como una criatura que se asoma por una puerta de una ruina. Yo me asusté, yo soy muy estoico, llamémoslo así, pero yo vi eso que se asomó y casi boté una cámara que tenía en el momento, porque no sé cómo describirla, era una criatura alta que se asoma por una puerta. Si me preguntan qué es, incluso como investigador no sé cómo definirla, tal vez sea una forma de pensamiento energético, tal vez sea una entidad, tal vez sea un elemental, tal vez sea un movimiento de energía, tal vez sea una memoria, no sé qué era, pero se asomó. Y la sensación de gente corriendo, es curioso porque lo que dijo Andrés, tú sientes que gente corre al lado tuyo, incluso tú volteas a ver, porque sientes incluso la brisa, el aire. Que como que se estuviera repitiendo la situación todo el tiempo. Como la psicofonía. Sí, se sienten pasos, se sienten gritos, que una vez dice, no sé si sea un animal, aves que puedan generar un sonido similar, o son gritos, ecos, gritos. Y todo el tiempo es auxilio, ayuda, corran. Y siempre hacemos la ceremonia de luz, así estemos cansados. Nosotros normalmente nos quedamos allá hasta que sale el sol, porque como hay tanto que hacer. Y cuando ya empieza a asomarse el sol, hacemos una ceremonia de luz, siempre tratando de llevar paz. En mi fe creo que hemos ayudado mucho, pero la tragedia es tan grande y masiva que para limpiar ese lugar yo creo que requeriríamos casi una vida para estar sanando. Por ejemplo, a mí me parecería y han pasado 36 años. Lo correcto en ese lugar sería poner como un lugar de oración ecuménico, o sea, para cualquier culto. Un lugar de oración y como un parque donde corriera agua o algo así, como para ir limpiando, ir sanando y no hacerlo comercio, ¿no? Porque si la gente vaya hasta compra cerveza para ir a la tumba de Omaira. Sí. O sea, yo digo que pesar, porque debieran haber hecho un lugar como de meditación, de paz, para que ese lugar se sane, porque ese lugar necesita sanación. Pero hasta que el ser humano no tome conciencia, no se va a poder. Que, padre, yo me lo imagino así, bueno, ni siquiera espiritualmente, por ejemplo, el bien y el mal, sino o el ángeles y demonios tratando de salvar esa alma y otro, el demonio tratando de dejarla ahí, sino que nosotros como ser humano, muchos como usted, como Andrés, o que van a rezar o tratar de dar luz, otros también van a hacer brujería ahí. Entonces, la pelea del bien y el mal está ahí constante, entonces eso forma una guerra feroz, o sea, imagínate la energía que hay ahí, o sea, va a rezar, pero después de 5 minutos viene otra persona y hace un ritual ahí para poder quizás que la misma
entidades que hayan ahí o los demonios que ella les puede ayudar con otra cosa quién sabe. Pregunta, padre, ¿por qué esas personas no están en el cielo ahora o en o lo que se le llama cielo? Bueno, eso sucede mucho cuando hay muertes muy repentinas y trágicas y el ser humano no está preparado para irse. Por eso hago acá un paréntesis. Nosotros los seres humanos debemos es prepararnos para la muerte, que es inminente. O sea, lo único que sabemos cierto es que nos vamos a morir. ¿Sí? Es lo único. Y nosotros debemos prepararnos para eso, ¿no? Es un hecho que va a suceder tarde o temprano y que si nosotros nos preparamos para ese momento va a ser con mucha paz. El ser humano estamos muy arraigados a este plano, a lo material, y nos cuesta entender que algún día nos vamos a ir. Padre, ¿te puedo solamente interrumpir un segundo? Claro. Lo que tú acabas de decir me llegó a dar escalofrío. Es cierto, nosotros le tenemos tanto miedo a la muerte, sí. Sobre todo los que somos padres, ¿no? Cuando tenemos nuestros hijos chiquitos, sí. Nosotros decimos, bueno, si me muero, ojalá cuando ya los vea ellos grandes, con familia o ya listos para la vida, en vez de dejarlos chiquititos. Pero es algo que, lo único seguro que tenemos es la muerte, pero no se toca ese tema. De hecho, cuando uno dice, hoy me puede pasar algo, me voy a morir, no diga eso, no digas eso, dice la mamá. Y es muy, muy cierto, padre. Disculpa que te interrumpí, pero de verdad que eso es muy, muy cierto lo que tú dices. Entonces ese temor y ese arraigo a lo material puede hacer que cuando llegue, Dios no lo permita, un momento así como una tragedia, una muerte repentina, que el espíritu no se pueda desarraigar de este plano, porque no es consciente de la posibilidad de la muerte, sino que está con miedo a la muerte y arraigado a este plano. Entonces, cuando llega una muerte, de repente, esa conciencia, porque es que el espíritu es conciencia, sí. No logra desprenderse de este plano. Entonces, queda aquí, que es lo que llaman en las tradiciones almas en pena, fantasmas, como lo quieran llamar. Entonces, ese espíritu no logra desprenderse del plano porque quedó arraigado a este plano. Y en Armero sucede es que como fue tan repentino, fue tan desastroso, muchos espíritus que no tenían la evolución, digámoslo de alguna manera, o la conciencia de la muerte, quedaron allí y repiten el ciclo, ¿cierto? Es un eterno presente. Que son las personas que ustedes escuchan corriendo o que sienten corriendo al lado, que están repitiendo el mismo ciclo. Sí, que piden ayuda. Es como si suena casi un castigo, ¿eh? Es un presente. Suena como casi un castigo, ¿verdad? Estar repitiendo la misma escena por tantos años y quizás hasta la eternidad. Cuando usted, padre, va para allá y hace esta ceremonia, no sé si llamarle un ritual, pero quizás una ceremonia para dar luz, ellos también tienen la opción de poder elegir quién quiere ir a la luz y no me imagino, ¿verdad? ¿Pasará que después de 36 años muchos no quieren ir a un lugar donde quizás trascender, también quieren quedarse ahí por lo mismo, por este turismo que hay, por esta cosa, porque se empiezan a sentir también poderosos? Porque, a ver, si yo soy un fantasma y hago algo que todo el mundo se asusta, quizás me va a entretener eso y lo voy a querer seguir haciendo, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted ofrece luz? Me imagino que usted siente mucha energía alrededor de usted y quizá una paz. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué sientes cuando estás haciendo ese ritual o esa ceremonia? Sí, es curioso porque la sensación es, bueno, primero es mucha angustia. Cuando empezamos a hacer el ritual se siente mucha tristeza porque es como si muchos vinieran, ¿verdad? Como si se hiciera un llamado y cientos de personas llegaran al sitio. Entonces se siente una tensión muy grande y la tristeza, ese punzón como en el pecho. Cuando se desarrolla el ritual empieza a generarse como una sensación de paz, ¿cierto? Empieza como a iluminarse el espacio, hay paz, y cuando terminamos, yo lo describiría como si entráramos como un momento de vacío, ¿cierto? Es como un momento en que las sensaciones como que paran un momento. Uh-huh. Y queda uno como solemne, incluso uno queda callado y nos vamos como callados un rato, porque es como un momento de vacío, como si lográramos soltar algo y quedamos en un momento neutro, con mucho respeto, pero neutro, hasta que ya después como que volvemos otra vez. Que si pueden aceptar o no la luz, claro, porque siempre hay libre albedrío, la conciencia es libre de aceptar o no la luz. Muchos podrán quedarse, vibrarán incluso más con lo que está aquí y deciden quedarse, y eso es respetable mientras no dañen a nadie. Entonces, otros querrán irse, que creo que es la mayoría, pero muchos se quedarán allí. Esa sensación de vacío que usted dice, yo la puedo traducir como cuando nosotros estamos haciendo investigaciones, por ejemplo, y a veces uno entra a un lugar
y siente una energía súper negativa o lo que sea, y de ahí un momento que se siente una paz absoluta, siendo que estás en un lugar abandonado, quizás que pasó una tragedia y todo, pero uno siente casi como cuando estás en tu propio sofá viendo una película, esa tranquilidad, esa es como la sensación, ¿verdad? Es una sensación así como que aquí no pasa nada, es súper raro, pero el cuerpo funciona tiene un sensor pero increíble, mejor que el REM-pod y muchos otros aparatos. Total. Andrés. No, ya. Además, amigo, ahí complementando lo que están diciendo, los picos o las energías tienen unos ciclos. Hay momentos en que se aumentan todas las manifestaciones y empiezan a bajar y quedar en un punto muerto o neutro. Y vuelve y así, son ciclos. Que a qué se deba es un misterio todavía, de pronto a lo que nombraba el padre Cristian, que el universo tiene leyes, quizás no en todo momento ellos están autorizados para entrar en este plano, cruzar esa barrera y poder manifestarse. Cuando ha hecho investigaciones ahí, Andrés, que hace muy poquito estuviste ahí también, ¿verdad? De hecho, sí. me contaste que había una sombra que pasó o empujó a una niña, una de las niñas que se contactó con nosotros y nos contó un poco la historia. Fue en Armero, ¿no? Sí. Sí, allí hay de todo, como te estamos contando, y la negatividad siempre está también. Pero siempre está esa negatividad. Situación, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo estaban ustedes? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Fue en el barrio de Tolerancia, precisamente, en una de las casas que hay allí, que al parecer estaba habitada o estaba custodiada por lo que nosotros denominamos en la investigación como hombre sombra, ¿cierto? Y son muy territoriales, son custodios y se apoderan de estos lugares abandonados. Hubo un contacto físico, efectivamente, esta chica decide quedarse allí en solitario y tiene un contacto físico que la empuja, ¿cierto? Yo también visualicé esa sombra pasando y las personas que estuvieron en esa casa también la vieron. Entonces, también son territoriales estos tipos de entidades, son muy territoriales y defienden este lugar. También tengo yo la teoría, no sé si el padre Cristian la comparta, que estos tipos de entidades son como soldados negativos que también retienen, y eso es otro de los factores que ocurre allí en Armero para mí, que las entidades negativas retienen también estas otras personas y se alimentan de ese dolor, de ese sufrimiento. Y de la brujería. Ellos son... exacto, ellos se van alimentando de todo ese dolor, de ese sufrimiento, y es cíclico. Entonces, eso fue lo que ocurrió allí. Y historias en investigaciones, yo creo que el padre también tiene muchísimas. Solamente quiero hacer un alto y decirle a todos nuestros amigos que estamos junto al padre Cristian, obispo Cristian desde Colombia, y Andrés de Rastro del Más Allá desde Colombia. Estamos hablando de Armero, un pueblo que sufrió una catástrofe en el año 1985 en Colombia. 87.8 Costa del Sol, Málaga, 97.9 en Barcelona. Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM. 87.8 Costa del Sol, Málaga, 97.9 Barcelona. Y solamente salirme un segundo de libreto y saludar a mi hermano que escribió ahí, que llegó ayer a Estados Unidos y que está ahí en Gringolandia, así que le manda un beso y disfruta mucho de todo ahí, todos los güeyes. Me imagino que hay más mexicanos que... Yo también he estado ahí, más mexicanos que gringos, pero bueno. Así que un beso a mi hermano que está ahí. Armero, a pesar que han pasado ya 36 años, se ha convertido, como dice el padre Cristian y tú, Andrés, como un lugar turístico paranormal, donde han ido muchísimos equipos de investigación, incluso la televisión y programas muy relevantes, colombianos, mexicanos y de otros países. A mí me llamó la atención que yo vi uno de ellos, que fue de México, que es Extra Normal, creo que se llama, donde desde el momento que prende la cámara le empiezan a pasar muchísimas cosas. Muchas cosas. Entonces, ahí a mí me entra un poco la duda porque independiente que sea un lugar donde falleció mucha gente, tragedia, ¿verdad? No es lo mismo toda la gente que está enterrada como ir a un cementerio, que también están enterrados cuerpos, pero ir a un lugar donde la gente murió de una forma súper
trágica, ¿no? Hasta cruel, podríamos decir. Pero cuando pasan tantos episodios paranormales, cuando al segundo te toca, no suena algo, empieza uno, obviamente, a dudar, ¿no? Hay mucha gente que cree eso y que le gusta creer eso porque eso es lo que le llama la atención, la ficción. Pero nosotros tres, como investigadores, y ustedes dos que han estado ahí, obviamente son energías que se sienten mucho, pero no levitan cosas, no se tiran árboles, no pasa nada, ¿no? ¿Verdad, padre? Sí, lo que pasa es que sí, la gente a veces se imagina que la actividad paranormal es que todo se mueve de cabezas y todo sale volando y aparecen los 1000 demonios al frente de uno. No, digamos que la actividad paranormal a veces incluso para el espectador puede ser aburrida, ¿no? Porque son cosas muy sutiles, son sensaciones, son cosas que quien está allí pues logra percibir. Entonces, aunque Armero tiene muchísima actividad paranormal, digamos que la mayoría de actividad es muy de sensación, ¿cierto? Es muy de sensación, de medición de equipos electromagnéticos y pequeñas cosas como susurros, pequeños movimientos, se logran ver las sombras, pero cosas así tan directas, pues nunca. Yo he ido muchas veces a Armero, nunca he tenido algo como que me levante del piso o ver a alguien que se me pare exactamente, no. Yo haya tenido 2 visiones muy, muy fuertes, que ha sido una mujer que viene del hospital, que a mí me impactó porque yo nunca en la vida había visto algo así, lo vi al fondo del hospital, y esta sombra grande, esta criatura que se asoma. De resto, en las otras no he visto nada. He tenido muchas sensaciones, hay muchos sonidos, hay muchas mediciones, pero no tampoco como para hacer, y además hay mucha sugestión. Hemos tenido la oportunidad, pues siempre vamos acompañados con policía y demás, porque lógicamente Colombia es peligroso, ese es un lugar peligroso para estar muy solitario, sí, y pues los policías sienten mucho, y entonces no falta la policía que se desmaya, la persona, sí, o sea, hay por mucha sugestión, más que energía, que también está, lógicamente, la sugestión juega mucho. Entonces, sí, hay que dudar cuando pasa tanto. Es que nosotros como investigadores vamos con demonio, o sea, nosotros como cuando vamos a investigar un lugar vamos con otro tipo, no vamos con tanta sugestión, no vamos dispuestos como a intentar contactar, que queremos que nos pase, o sea, estamos más dispuestos que nos pase, ¿verdad? Pero al estar tan dispuestos al mismo tiempo también quizás la sugestión baja y escuchamos menos cosas, nos pasan menos cosas. Solamente para volver a marcar algo, hace una semana estuve en un cementerio, padre, y tenía esa sensación de paz que usted dice, de vacío, en el cementerio. Dije, de hecho le contaba a Andrés, estoy súper enojado porque no pasó nada en esto, no sentí nada, no. Y luego escucho el audio y se escuchan 3 psicofonías, pero un suspiro, una risa, pero muy, muy, muy fuerte y que era imposible que hubiese una mujer ahí al lado mío. Entonces ahí pasa también eso, que a veces, como dice usted, las evidencias paranormales o las cosas no necesita levitar algo o moverse algo. A veces ni siquiera nos damos cuenta y cuando revisamos el material nos caemos de espalda, ¿no, Andrés? Sí, como dice el padre, siempre hay que dudar, hasta de lo que nosotros mismos vemos y escuchamos. Siempre. La sugestión es el enemigo principal de un investigador paranormal y de cualquier persona que intente entrar en este mundo. Siempre hay que, a pesar de que sepas que estás en un sitio donde hay manifestaciones, tratar de estar lo más tranquilo posible, tratar de analizar cada ruido, analizar cada voz, porque a veces todo tiene explicación. La mayoría de cosas que nosotros creemos que son paranormales tienen una explicación racional. Y más en este tipo de sitios donde estamos en el medio de la selva prácticamente y hay muchos animales, cualquier animal puede tirar algo y tú piensas que es algo paranormal y no. Otras personas también que pueden estar ahí mismo tratando de hacer otra investigación o escondidos porque quieren buscar algún tipo de sensación paranormal y están escondidos haciendo algo, ¿no? Totalmente. Entonces siempre hay que ser muy crítico con todos los fenómenos paranormales, con todo lo que captes, siempre analizarlo 2, 3 veces. Normalmente cuando ocurren los fenómenos paranormales, no es cuando tú los pides, sino cuando ellos deciden manifestarse y ocurre en ese momento. Por eso es muy bueno llevar siempre muy buena cámara, llevar un buen audio, para que tú puedas devolver eso y analizarlo. Ahí están las verdaderas pruebas, cuando tú revisas el material. No tanto como tú dices, que prendieron la cámara y empezó a levitar y entonces, como dice el padre Cristian, se apareció el demonio ahí al frente. No,
Y esto no es solamente en el menos, sino en todas partes donde tú vas a investigar, los fenómenos ocurren de esa manera, son muy sutiles. Además, recordemos que ellos no tienen materia. Imagínense toda la energía y toda la fuerza que requieren y necesitan para mover algo, para hacer un golpe, ¿cierto? Entonces hay que tener esto muy en cuenta, ya que se ha vuelto muy viral estos días, y no sé si el padre Cristian sepa también, hace poquito cayó aquí un chico en Bucaramanga haciendo trucos y esmeritando la investigación paranormal seria. Entonces, siempre esa es la invitación, llamar a la crítica, al análisis y siempre ser muy científicos. En la investigación paranormal hay que ser muy científico para poder recabar estas pruebas, claro, que de verdad buscamos. No, y de hecho cuando uno siente un sonido, uno mira el material de las paredes, si es que es madera, si es que el cambio de temperatura, quizás yo pisé acá y saltó algo allá, porque y de hecho el 99% es algo, de una reacción de algo del clima o de nosotros, nunca paranormal, ¿no? De hecho, me imagino el padre también como sacerdote, él no va a estar metiendo, como decimos en Chile, metiendo la mula o mintiendo o algo así, o sea, ¿verdad? Y además le va a estar le ayuda a dar luz a estas entidades, y yo he hecho, por suerte, y voy a seguir haciendo muchas investigaciones más, y no me he encontrado con lo que yo quiero, o sea, a mí me encantaría, yo de hecho ofrezco, toma mi energía y esto, pero no hay manifestación, sobre todo cuando uno más la pide, es como que es menor el rango. Padre, Andrés, 22:58 en España, Málaga 87.8, Barcelona 97.9. Padre, le quiero agradecer, le quiero primero también a decir adelante de Andrés y de todos los que nos están escuchando y viendo, que lo admiro mucho, que me encanta que esté con nosotros, porque a pesar de que yo, por lo menos yo no soy un creyente, pero yo le tengo una admiración total a usted por su forma de pensar. Y creo que así la religión podría llegar a más gente. ¿Cómo piensa usted? De verdad, admiración total para usted. Y Andrés, hermano, te abrazo desde acá, tú sabes. Muchas gracias. Gracias, Chris. Que Dios te bendiga y gracias por la invitación. Gracias, Andrés. Un honor estar siempre aquí. Gracias por la invitación y la confianza. Y bendiciones para todos los que se conectan. Muchas gracias a ambos y nos volvemos a ver muy pronto. Amigos, Armero, Colombia. Un lugar de muerte, de sufrimiento. Un lugar de donde hay que tenerle muchísimo respeto. Y por eso que a todos los investigadores, muchísimos investigadores también que nos ven a nosotros y nos escuchan, ¿eh? No mientan, no es necesario. Por un like, no. Muy buenas noches, soy Chris Machilian, obispo Cristian, y Andrés desde Rastro del Más Allá. Es tiempo de que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración vuelva a la normalidad. Esperamos que encuentres la forma de volver a tu estado natural. Decirte que no somos los culpables de tus pesadillas, pero sí recordarte que no solo son tus sueños los que están presentes en ellas. Será hasta un nuevo viaje paranormal. La Hermandad. Hasta pronto.